Aún no es tiempo de llorar. Solo puede ser. Uno, tres, probando, probando. Saludos a todos. Boriboya y Bocheche. Buenas tardes, tal cual lo habíamos anunciado, ya estamos aquí, listos para recibir a los olúos que hoy vamos a hablar de puntos sumamente importantes. Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de puntos que muy pocas veces creo que se han tocado en redes sociales. Hay cierto tabú, ¿verdad? Ciertas situaciones de tabú en cuanto a nuestra religión. Y sobre todo ciertas incongruencias, diría yo, en cuanto a las enseñanzas y prácticas dentro de la misma religión. Y hoy pues tengo el agrado porque no puedo decirlo de otra manera, de tener con nosotros, primero de estar en el live de la Asociación Omoteco en Ocambi, Panamá. Que para mí es muy grande. Para los que no me conocen, soy reconocida como Medium Panamá y soy miembro de la Asociación Omoteco Ocambi. Y tuve pues el honor de ser llamada para este primer live. Un live donde vamos a hablar de historia, de conocimientos, vamos a hablar del tan sonado sincretismo, ¿verdad? De las diferentes prácticas o costumbres y del cómo fue cambiando, cómo tuvo que cambiar la religión yoruba al llegar a América, ¿sí? Vamos a iniciar con el olúo Tomás Garibaldi. Creo que está ya creo que ya, a ver, aquí, vamos a ver si está Tomás Garibaldi. No
sé si lo estoy escribiendo bien, chicos. Ajá, aquí está. No sé si ya está conectado, ¿eh? Vamos a invitar. Ya está conectado. A ver, por ahí vi al padrino Toto Maurice, el babalao más antiguo en Panamá, ¿verdad? ¿Es así? Es el más antiguo que hay en Panamá, uno de nuestros mayores. Vamos a ver. No entra, ¿verdad? ¿Cómo? Sí, ok. Entonces vamos a tratar de comunicarnos con el Oluo René. Es que no me parece que. Vamos a buscar el Instagram. Él tiene otro nombre. Vamos a buscarlo acá. Él no está como René, él tiene otra cosa. Es que sí. Ok, aquí está Tomás Garibaldi. Dice, enviaron una solicitud. Aquí tenemos al Oluo Tomás. Vamos a. ¿Cómo la René? No. No sé por qué aquí no me aparece. ¿Cómo? Es Agua Ivana, está. Agua Ivana es René. Agua Iván. Agua sería nada. Ajá. No me aparece. En el listado no me está apareciendo. Si me ayudas, por favor, Oluo. Esta Agua Ivana, A ver, vamos a buscarlo. Aquí está. Vamos a transmitir de inmediato. Es este, Agua Ivana 79, ¿verdad? Vamos a invitar a nuestro primer invitado de la noche. Vamos a llamarlo a ver si ya. Bienvenido, Iboro llegó Cheche. Déjame ver. Ahora, yo creo que ahora está funcionando, ¿verdad? Hola. Hola, saludos. Saludos a toda la gente que está visitando y viendo. No lo vemos, Lugo. No, déjame ver. Ahora, ¿me veo o no? No, ¿verdad? Ahora sí. Ahora sí. Ok, perfecto. Sí, ahora sí. Y Boruboyo Lugo, bienvenido a este live tan Gracias. importante para nuestra asociación Omoteco Mocambi, Panamá. Gracias. De verdad que Gracias para por nosotros es tenerme. un honor tenerlo aquí, sobre todo para mí tener el honor también de compartir con usted en este momento, en esta tarde. Y vamos a hablar hoy un poco de historia, ¿verdad? Un poco de los cambios, de las cosas que han venido cambiando o adaptándose a medida que nuestra religión fue llegando a América. Pero antes que nada, me gustaría que usted mismo se presentara a todos los que nos están viendo en este momento. Muchas gracias por la invitación. Siempre es una felicidad poder conversar de temas de IFA con hermanos de IFA de diferentes países. Para los que no me conocen, mi nombre es René González. Yo soy Oluo Abu Opeate, Onichango, Obaña. Mi nombre es Obaña de Santos. Soy de la isla de Puerto Rico, la hermana nación de Puerto Rico, que siempre muy amigable con todos los otros países latinoamericanos, especialmente Panamá, que algún día yo espero visitar y ver a algunos de los hermanos por allá. Y gracias por la invitación por estar aquí. No lo escucho. ¿Me escuchan? Ahora sí, ahora sí. Ok, ¿lo repito o se escuchó? No, creo que sí se escuchó, no se escuchó. Ya escuchamos hasta donde dijo que quería venir a Panamá.
Claro, exacto, eso mismo, eso estaba diciendo. Pues nada, que algunos de estos días voy a tratar de visitar Panamá. Actualmente estoy residiendo en los Estados Unidos, en el estado de Massachusetts, eso es bastante al norte, para que vean un mapa, pues 2 estados más que Nueva York. Y nada, siempre estoy viajando a Puerto Rico, viviendo aquí en los Estados Unidos, tengo mi práctica y mi casa religiosa por acá, mi ahijado por acá, y tratando de hacer un buen babalao, servidor de la humanidad, como todos juramos en el ICUD. Eso es muy importante, Oluo. No se le va el audio. Yo no tengo doble pantalla. No se escucha. ¿Me escucha, Luo? Sí, yo lo escucho bien, completamente perfecto. Ok. Yo creo. Parece que yo escuchan. Ok, y vamos a hablar entonces, Oluo, sobre la historia, ¿verdad? ¿De dónde vienen nuestras raíces afrocubanas? Pues bien, las raíces afrocubanas de lo que nosotros llamamos el IFA, y yo quiero hacer una salvedad personal, eso es un criterio personal. Yo creo que inclusive debemos empezar a llamarnos nosotros practicantes de IFA Afro, y voy a explicarme el por qué yo digo esa palabra, IFA o Afro. Según los estudios que estamos teniendo más recientes, de diferentes muchos escritores, tenemos obviamente mucha herencia de Yorubaland, específicamente zonas como Oyo, claro que tenemos, por eso tengo el trajecito medio rojo blanco, pues seguido de Changó, y la práctica de Changó viene de Oyo. También mucho de Ijebu, de Ile-Ife, pero mucha gente no sabe, que no sean especialistas o babalaos muy estudiados, que también tenemos un componente de práctica que viene del Gudumfa, que es una práctica que se ve en el otro lado de la frontera entre el país actual de Nigeria con el país del lado, que es Benín. Tenemos prácticas como, por ejemplo, la teja de Egun, que tenemos todos los babalaos, tiene muchas de esas prácticas. Cuando nosotros vemos nuestros iconos de Elegua, de Eshu, con sus ojos de cauri, de cemento, con sus cargas un poquito diferentes a como se ven en Nigeria, eso viene de la práctica de los iconos de los Legba, que se ven mucho en el Google Fa. También yo he visto videos y he hecho unos estudios antropológicos que van a salir con un profesor de Wayne University, que él es un practicante de la práctica AFA del país al lado de Benín, a la izquierda de Benín, que se llama Togo, donde también tienen un proceso de atefal con Inquines, ellos lo llaman Dekis, nosotros lo llamamos Inquín. Y básicamente tenemos muchas similitudes con prácticas de los Ewe, de los Arará, de los Yoruba, y toda esta gente se ven en países como Ghana, se ven en países como Benín, como Togo, e inclusive los Igbo, que son otra etnia dentro de Nigeria, tienen su propia adivinación de 16 semillas, de los 16 signos mayores, los Meiji, lo que llaman la geomancia de los 16 signos. O sea que nosotros tenemos una mezcla de varias culturas y etnias y religiosidades, pero solamente se le ha prestado, creo yo, y ese es mi criterio, mucha atención a la práctica de Yorubaland. Entonces la gente dice mucho, somos religión Yoruba, somos religión Yoruba, somos religión Yoruba, pero no vemos también que hay unos aspectos de religión Igbo, religión de Benín, de los Arará, de los Ewe, hasta cierto punto. Cuando vemos en la práctica de Babalú Ayé, en las prácticas que hacemos hacerlo Arará, pues por ahí se ven algunas de esas prácticas. Pero yo pienso que eso es parte de esa herencia y que según vamos estudiando y hacemos estos lives que estamos haciendo, se debe educar a la gente que tenemos esas porciones de iconos y prácticas que se mezclan con lo de Yoruba. En efecto, Oluo, es que yo no lo escucho acá. Es que llega tarde. Sí. En efecto, Oluo, lo que... ¿Me escucha, Oluo? Sí, yo lo escucho muy bien, sí, completamente. En efecto, una de las cosas más importantes que por lo que se dio o por lo que se da este live es precisamente para hablar de esas diferentes fusiones, ¿verdad? Porque nos vemos mucho en eso de esto está equivocado, esto sí es correcto, esto no es lo correcto, esto sí se hizo bien, esto no se hizo bien. Entonces creo que una de las cosas que usted está explicando en este momento tiene tendencia hacia esa situación, ¿cierto? Correcto. Inclusive
Lo importante es cuando seamos practicantes de algún linaje. Nosotros somos practicantes donde hemos decidido que somos practicantes de lo que llamamos el Ifá Lucumí, el Ifá afrocubano, el diaspórico, criollo, como queramos llamarlo. Pero aún dentro del Ifá afrocubano tenemos una gran diversidad de prácticas. No tan grande, obviamente, como se ve en Nigeria, porque en Nigeria hay una gran diversidad de zonas. Pueden haber 200, 300 linajes. Pero hay diferencias de zonas. Como se practica el Ifá en Matanzas no es lo mismo como se practica en Palmira, no es lo mismo que se practica en Marianao, no es lo mismo que se practica en La Habana. Hay un poquito de más de estándar, hacer las cosas estándar ahora, con el tiempo, particularmente después de la presencia del gran Babalao, Miguel Pérez Padrón, que muchas de sus prácticas pues se han hecho estándar. Pero los que son estudiosos y vienen de otras casas tienen rituales de Tataita, ¿no? De Bernardo Roja, de Guillermo Castro, y otros babalaos que quizás eran similares, pero eran un poquito diferentes. Un ejemplo solamente. Ahí yo tengo un amigo en Puerto Rico que es un Omot Dudúa, y lo quiero saludar con este live, Alfredo García, y él tiene su Dudúa en sopera blanca, que era la forma que lo entregaba Arturo Peña, otro Bombaraife, que era el primer babalao que recibió Dudúa de una santera en Cuba, y después se hizo el ritual, se incluyeron componentes del ritual de Ifá, y se entrega. Pero también tenemos la metodología mucho más estándar de entregarle los Dudúa de Ifá con el cofre de metal. Ahí vemos una diversidad inclusive dentro del linaje Lucumí. Siempre y cuando se puede encontrar una ancestralidad que se puede verificar, está bien. Si alguien me enseña a mí, René, yo hago el esbozo de tablero, pero lo hago al estilo de Bernardo Roja. Si es verificable que lo hace de esa forma, es un esbozo completamente legítimo del Ifá afrocubano. Pero esa situación de diversidad tiene que obviamente ¿cómo decirse? Atemperar, siempre y cuando se puede encontrar la ancestralidad para obviar que dentro de ese argumento que alguien diga, no, aquí hay mucha diversidad, te empiezas a inventar. Y yo soy del pensar que muchas de estas cosas ya están bastante escritas y bastante estables para que el que quiere practicar de verdad el Ifá Lucumí de una forma legítima esté bastante bien orientado de cómo hacer las cosas sin falsificar. Ok, Oluo, una de las preguntas que más nos hacemos o que siempre tiende a causar un poco de dudas e interrogantes es de dónde procede nuestra práctica criolla occidental, de qué área o de qué región de África procede nuestra práctica criolla occidental. Mayoritariamente del oeste de África. Diría 80% lo que nosotros se considera ahora mismo Yorubaland. Las regiones, las zonas de Yorubaland, de Ijebu en particular. Yo tengo varios amigos que se han convertido o han practicado el Ijebu y me han dicho que las prácticas de Ijebu son lo más cercano que han visto con el Ifá Lucumí Ijebu. Las prácticas de Oyo, de la zona de Oyo, si uno ve un mapa de Nigeria, Oyo y Ijebu van a estar casi en la frontera con el país de Benín y también con las zonas de Benín, el Budunfa que viene de Benín y un poquitito de Togo y Ghana, pero más que nada, 80% yo diría que viene de las áreas de Yorubaland, de Ijebu, Ile-Ife, Oyo y hasta cierto punto un poquitito de Oshobo, que es donde vienen las prácticas de Oshobo. Ok, y una de las cosas que vemos muy a menudo y que nos cuesta comprender es parte de lo que usted acaba de hablar sobre la unión de diferentes prácticas, ¿verdad? Esto es como cuando hablamos de los cambios culturales, por ejemplo, aquí en Panamá existen muchísimas culturas que al final, cuando tú dices que eres panameño, tienes un montón de culturas alrededor tuyo. Yo quisiera saber si eso cae un poco dentro de nuestra religión, esas adaptaciones y esos cambios. Ha pasado, como en todos los procesos culturales y lo que llaman la transculturación. Definitivamente, si ponemos un ejemplo, en Cuba teníamos ciertas zonas en La Habana y en Marianao que tenían más presencia de etnia de los yorubas y los lucumí, pero entonces en Matanzas cayeron mucho más esclavitud de la gente de los ararás. Por eso es que se veían unas prácticas donde hasta cierto punto, por lo menos al principio de la llegada de los primeros babalaos y santeros en el 1820, 1830 por ahí, se veía presencia de lo que eran los sacerdotes del Fa, del Budun Fa de Benín, que eran los boconos, mucho más en Matanzas. Por eso es que inclusive en Matanzas se vio esos rituales de hacer de Nanaburucú, los rituales de Babalú Allén, deidad y Legba hasta cierto punto. Inclusive la palabra, alguna gente llama el Eguá,
que es el Egba, otros llaman Eshu, y eso en sí es una sincretización, porque Eshu viene de las prácticas de Yorubaland, el Egba viene de las prácticas de los Arará. Entonces, sí se ha visto un poquito de sincretismo y mezcla de prácticas, también en las deidades que tenemos, algunos de los revelar secretos. Bueno, digo que no creo que es mucho más secreto, pero mucha gente que son babalaos sabe que la deidad Osain, como la hacemos hoy en día, tiene mucha similitud con las prácticas inclusive bantú de los Congos. Hay una grande similitud en la formación y cómo se usa la deidad. Han habido mezclas de los mandinkas, de los carabarí, con las prácticas que vienen de la sociedad secreta bantúa, y se mezclaron todas estas cosas, están bastante mezclados. La práctica de Orisha tiene mucha diferencia a cómo se practica en Yorubaland, la práctica de Orisha acá en nuestra región, Yorubaland. Yo creo que sí, no. Esa es una gran pregunta y es un poquito difícil responderla. En algunas cosas tenemos una similitud. Se podría hacer un ejemplo. Nosotros, por ejemplo, dando un ejemplo de los babalaos, la práctica que hacemos nosotros en la adivinación es bastante similar a como se hace en Yorubaland, no como se hace en el Budumpa de Benín. Inclusive el desamarre, que la gente se piensa que le dar un acheta a Takaroto, tú no, eso le invitamos nosotros, no. Yo he visto videos de nigerianos haciendo las mismas cosas. Pero de verdad que es una gran mezcla, porque hemos visto ciertos cultos, o sea, algunas cosas que son, por ejemplo, las prácticas bien de Orisha, de Osha, vienen muy de las áreas de Egbado, de Ijebu y de Oyo, de Yoruba. Pero cuando vamos a algunas de las prácticas más de los babalaos, como por ejemplo el culto a Egbu a través de una teja, eso es netamente de Budumfa. Tenemos inclusive estudios de un bocono llamado Daniel Barreiro, que ha enseñado fotos de altares de ancestros en el Budumfa, en el lado de Benín, con la teja prominentemente en el medio. Y eso no se ve mucho en el lado nigeriano. En el lado nigeriano de Yorubaland se ve más la práctica de las mascaradas de Egungun, y lo que llaman ellos Atori Egun, que son los palitos. Ellos tienen unos palitos con una tela roja, y con esa forma es que hacen como una especie de icono para poder rendir cultos a ancestros. Entonces depende cómo lo veamos y qué práctica en particular, porque si un babalao es bastante estudiado, puede decir, esto es más del lado de Yoruba, esto es más del lado de Budumfa, y dividir las cosas. Y dígame algo, allá en Yorubaland, esta es una pregunta para mí muy especial, ¿existe la unión de los Iworos con los babalaos, con Ifá? ¿Cómo funciona eso, verdad? Porque acá hay como ciertas dificultades en ese tema. Yo creo que hasta cierto punto parte de las dificultades fue una de las consecuencias de la esclavitud. Llegaron los olorishas primero. Entonces cuando hay, diría yo, celos y caprichos de seres humanos que existen por todo el mundo, pues ya que se habían establecido ciertos beneficios económicos y beneficios de poder social, socioeconómico, pues cuando llegan ciertos babalaos, hay algunos olorishas, no digo todos, hay algunos olorishas que se vieron amenazados en sus prácticas, y entonces hubieron casas que trabajaron con babalaos, porque esa era la práctica de sugerencia, y así lo habían conocido, y habían otros que formaron sus propios, vamos a decir, casas religiosas, donde la figura del babalao ya no estaba tan fuerte. Lo vemos también hasta cierto punto en el candomblé de Brasil, donde no llegó el culto de eso. Pero si hablamos en términos de la raíz, de las matrices, porque a mí me gusta decir las varias matrices, no solamente Yoruba, pero el Budumfa. Si hablamos de Yorubaland, hay una unión entre los orishas y los babalaos, no hay una gran división sobre esa situación, pero ellos reconocen, creo yo, la jerarquía un poquitito más, porque si uno estudia la jerarquía de las diferentes zonas, aldea, región o vamos a decir estado, hasta subiendo de una forma piramidal hacia lo que ellos llaman el Ahuice o el Onife, pues ellos tienen unos consejos de babalaos, donde pueden ser 16 babalaos en una aldea, y esos 16 responden a los 16 babalaos mayores de la zona, pues los 16 responden a los del estado, y quizás esos 16 mayores de todo Yoruba son los que comunican con el Ahuice, que sería Juan de Abímbola ahora mismo, y el rey, vamos a poner de esa forma, el jerarca, que sería el Orinife. Pero hay bastante entendimiento de que los jerarcas más grandes son los babalaos, que ese sacerdocio es el más grande, y que para decisiones de gran envergadura se consulta Ifá. Siempre se usa los inquines. No hay esa gran división donde la batalla entre el Dilogun y el Inquín y quién es más importante. Se entiende que los sacerdotes de Orisha son importantes, claro que sí, porque entonces si no hubieran sacerdotes de Orisha, ¿quién continuaría el legado de Yachangó, de Leguá, de Ochun?
pero también se entiende que al fin y al cabo la jerarquía, por la forma de la estructura de la religión en sí y la teología de quién es quién, de los Dumares para abajo, se entiende que los jerarcas mayores son los sacerdotes de Cristo. Una pregunta, Lugo. Los boconos, háblenme un poco más de ellos. Y ellos llegaron a América realmente. Llegaron, pero a menor escala. Boconos, para que la gente que no entiende, son los sacerdotes de Fa, no Ifa, sacerdotes de Fa. Entonces es una práctica que viene del país de Benín, lo que es actualmente Benín, hasta cierto punto Togo, partes de Togo, porque todas esas fronteras fueron hechas por los países europeos. Algunas veces las fronteras europeas cortaban directamente entre aldeas que eran parte de las mismas etnias. Pero los boconos practican una práctica llamada vudú, o vudú Fa, que es la religión matriz de lo que se practica en Haití. Mucho en Haití y hasta cierto punto en New Orleans, en los Estados Unidos, en el estado de Louisiana, que tienen esas prácticas. Pero hay una similitud. Esos son unos debates que hemos hecho inclusive entre Babalaos en la misma asociación de Ocototún, Ocambí. No debates, más bien unas charlas y unas conversaciones amistosas donde hemos podido ver unas raíces para varias cosas. Nanaburucú es una deidad que es netamente de Benín. Lo que nosotros vemos como la estructura de los eleguaces de cemento con cauri, eso es netamente de Benín. Eso casi no se ve en el lado de Yorubaland. Eso es bastante de Benín. La teja de Egun, como la conocemos, eso viene bastante de Benín también. Hay ciertos otros procesos, inclusive cosas que son secretos que no puedo hablar, pero vamos a hablar, poner de esta forma, procesos adivinatorios bastante secretos de los babalaos que tienen más que ver con Benín que con la práctica de Yorubaland. Y hasta cierto punto nuestro icono mayor, el icono mayor de los babalaos, el Olofin, puede haber sido, yo digo puede haber sido porque todavía se está haciendo investigaciones, pero puede haber sido una mezcla entre lo que había una deidad superior en Benín llamado Metonlofen, y en el otro lado, en Yorubaland, es Igbaodo. Y esas dos deidades bastante supremas para los babalaos, yo creo que se han mezclado en lo que en Cuba llamamos Olofin. Pues hay una mezcla sincrética de elementos de los dos lados en eso para dar una idea de algunas de las cosas que pueden venir más del lado bocón. Ok, ¿qué podemos decir, Oluo, sobre nuestra práctica occidental? ¿Ella está basada en orígenes africanos o son netamente occidentales realmente? No, es bastante africano. Yo diría que hay elementos del espiritismo carlesiano que se ha mezclado, porque originalmente no hubo un culto a Egun bastante sólido, no se habían traído los rituales. Ya con el tiempo se aprendieron y se trajeron los rituales. No me acuerdo el nombre del babalao, pero hay un babalao que se le acredita a traer mucho el culto de Egun, cuando empezaron a traer los secretos de cómo formar Orolewe, que lo conocemos en el lado occidental como Orun. Ya empezó a desarrollarse una metodología netamente africana, vamos por esa forma, de descendencia africana, que bregaba con los espíritus de una forma que no era necesario ya hacer las prácticas del espiritismo Allan Kardec, del kardeciano. Sin embargo, yo no lo veo como que son incompatibles, porque al fin y al cabo, si uno está bregando con la situación de las espiritualidades, desde la metodología de Allan Kardec, o un babalao que tenga bastante buena conexión con su orden, va a poder los dos personas tener una espiritualidad, y como dice Ochei López, el transporte espiritual, esa visión espiritual, siempre va a estar esa conexión. Inclusive hay babalaos que yo he conocido, y eso es una cosa que mucha gente quizás no lo ve, aunque yo creo que ya se está haciendo más común. Yo he visto babalaos hacer adivinaciones y pegarlas, como decimos en Puerto Rico, y pegarlas en la China sin tirarle el écuer. Y cuando uno examina el porqué de eso, es porque esos babalaos tienen bastante conexión espiritual con ciertas deidades. Pues yo creo que hasta cierto punto son diferentes metodologías para conectar con el mismo mundo espiritual. Ok. El espiritismo de bóveda espiritual, es decir, el alancardista, como le llamamos acá, y el culto a Egun que nos legaron los africanos y que fue adaptado, o sea, esto es correcto, no es correcto. Hay tantas dificultades ante eso, ¿verdad? ¿Funciona? ¿Usted cree que funciona realmente? Bueno, esas son dos preguntas, que va a ser la primera. ¿Funciona? ¿Qué funciona? Mi esposa es una espiritista de Allan Kardec y obviamente los babalaos no se sientan en la mesa, pero esta es mi casa religiosa, así cuando hacen las misas espirituales aquí yo estoy presente y obviamente funciona y muchas veces confirma lo que Ifá o otros métodos de adivinación pueden estar haciendo. De hecho, pienso yo que si un santero
un babalao y un espiritista, los tres están diciendo la misma cosa, es que eso es lo que es. Porque no va a haber esa discordancia entre sacerdotes que están haciendo las cosas correctas. Ahora, en términos de que si es correcto, eso depende de la apreciación del babalao santero en particular. Yo soy del pensar que es correcto para nuestra zona, porque a través del sincretismo nuestro particular, de nuestro Ifá, Afa, Locumí, en las tradiciones afrocubanas, esta es la forma que se diseñó poder comunicar con el más allá. Entonces se mezclaron las prácticas de Egu, de Orun para los Babalao o los hombres que son Homo Orun, y las prácticas de Allan Kardec. Pero si uno ve en Nigeria, inclusive allí hay diferentes cultos de mediunidad, que no son cultos de Orun, ni son, de hecho, Orun es vetado para las mujeres allá también. Es la misma situación en Morulewe. Entonces, ellos no tienen, ¿qué van a hacer las mujeres de las áreas de Yorubaland si no tienen la mesa blanca de Allan Kardec y tampoco no tienen Morulewe y Orun? Ellos tienen sus propios cultos de tradiciones de Egon, que es bueno para ellos. Y si tú vas para el lado de Benín, ellos miran lo que hacen los de Yorubaland y lo que hacen en Cuba y dicen, hay alguna similitud, pero nosotros hacemos las cosas diferentes tampoco. Entonces la gran pregunta es, ¿cuál es la correcta cuando tenemos una gran diversidad en Togo, en Ghana, en Benín y en Nigeria? Pero todos están acertando, porque todos los oráculos y los procesos adivinatorios en todos estos diferentes países funcionan. Simplemente que trabajan de una forma un poquitito diferente cada uno. Ok, ¿qué es la diáspora, Olu? ¿A qué nos referimos cuando decimos diáspora? Yo creo que diáspora le hacen referir, es decir, un legado de lo que ellos consideran algo que es la matriz. Siempre se apunta hacia una raíz, como de dónde viene esto. Es bastante obvio por los estudios antropológicos que la raíz de nuestras prácticas se ve, como dije, en partes de Yorubaland, con inclusive partes de los Igbo, de las zonas de los Igbo, porque los Igbo son una etnia diferente dentro del país actual de Nigeria. Tenemos culto de Ewe, de los Arará, de la parte de Benín y Togo, e inclusive de Tamalí. Inclusive el proceso de adivinar con 16 semillas, hay más de 13 países en África que tienen ese proceso. Con las mismas letras, los nombres cambian un poquitito, pero se ve, uno dice Iwori, otro lo llama Woli, otro lo llama Iwoli. Entonces uno dice, esto es obviamente lo mismo, pero vieron diferencias según las etnias y los seres humanos transitaban de diferentes zonas en esos tiempos. Entonces la misma espiritualidad y el mismo proceso, pero cambia ciertas culturas, ciertas cosas antropológicas asociadas. Ejemplo, en el Budunfa de Benín no hay una deidad llamada Orunmila que está asociada al culto de Ifá. Ellos simplemente adivinan Ifá porque el sistema de Ifá de por sí funciona. Eso es parte de la magia del universo. Pero en el lado de Yorubaland, ellos entienden que hay una deidad detrás de ese proceso, que cuando nosotros atefamos, hay una deidad llamada Orunmila que nos manda el mensaje a través de la semilla. Entonces, esa es la versión de ellos. La versión nuestra es más similar a la de Nigeria, la cubana, donde en Iwori Meji se estableció que Orunmila se fue y le dio a sus hijos que en el futuro, si querían comunicar con él, usaran la semilla. Entonces, si uno ve, en todos los lados se está usando la semilla, pero hay diferencias entre Yorubaland y Afro-Cuba. Y en el lado de Budunfa, inclusive ellos no creen en Orunmila. No existe para ellos ese concepto. Y vemos esas diferencias. Y sin embargo, el sistema funciona en los tres sitios. Ok. Olu, ¿y usted qué le aconsejaría a los practicantes de nuestra cultura, a nosotros, a los que defendemos los legados de nuestros ancestros cubanos? ¿Cuál sería sus consejos principales para nosotros? Lo más importante, fíjate, yo voy a hablar de mi experiencia propia. Y yo creo que esto es algo, es personal, pero yo creo que va a hacer, la gente que está escuchando lo va a pasar. Cuando yo empecé en IFA hace 10 años, como cualquier persona que entra en la religión, uno se quiere relacionar con otros santeros, otros babalaos, quiere encontrar comunidad. Y voy a hablar de algo que es verdad, pero es duro. Es una autocrítica que tenemos que hacer nosotros en el lado afrocubano. Yo encontré mucha gente que no practicaban la ética y la seriedad de la religión, y eso daba tristeza personal, hasta el punto donde uno dice, uno se aparta de la gente por los chismes, las peleas, las situaciones que ocurren entre los seres humanos, pero también ocurren en nuestra comunidad. Y llegó un punto donde yo pensaba que el lado afrocubano estaba muy arraigado a las consecuencias de lo que es la realidad de ser marginados económicamente. Todos los problemas que vienen con ser comunidades marginadas, las peleas, la guapería,
obviamente la drogadicción, el alcoholismo, etcétera. Y llega un punto donde uno asocia la práctica religiosa incorrectamente con las cosas que uno ve marginal de la comunidad que lo practica. Y uno piensa, como dicen los norteamericanos, the grass is always greener on the other side. La grama siempre se ve más verde en el otro lado. Entonces uno veía las pláticas, las conversaciones que vienen del lado de Yorubaland y se veía todo puro y se veía todo bueno. Pero eso también es hasta cierto punto, como dicen los norteamericanos, un mirage, es una fantasía. Porque si uno estudia la ancestralidad, todo esto que estoy hablando viene después de mucha lectura. Si uno estudia la ancestralidad, ve que todos los procesos de todos estos países, de Ghana, de Malí, de Benín, de Nigeria, todas estas cosas cayeron en Cuba. Y en todos estos países funcionaron, y en Afrocuba funciona también. Nuestro sistema funciona. Hay que ver y encontrar, coge mucho estudio, encontrar la belleza dentro de pataquines que algunas veces pueden parecer un poquitito callejeros. Ejemplo, los pataquines que dicen que si Changú mató a alguien o que si alguien violó a esta mujer, y no coger eso tan en serio, es un mensaje de, como la palabra, de una advertencia a ese cliente, que esto es lo que le puede pasar, pero es una fábula. Y cuando uno empieza a estudiar eso y se da cuenta, ejemplo, que en Benín también consultan a base de refranes y leyendas y no a base de eshifa, de poemas, pues entonces uno no se acompleja tanto con la idea de que, wow, en Nigeria tienen estos poemas tan lindos y nuestras historias tan feas sobre hombres que se asaltaban y se robaban, etcétera. Es que ellos también tienen versos que hablan sobre pillo o sobre esclavitud o sobre abuso o personas que fueron violadas o asaltadas. Lo único que nosotros no lo vemos porque lo vemos en una cobertura de un poema bien lindo, literariamente bien lindo, pero hay otras zonas donde lo hablan bastante directo también. Y cuando uno ve eso en realidad, empieza a amar su linaje un poquitito más. Ok, Oluo, según tengo entendido, usted ha hecho estudios e investigaciones sobre la cultura de los yorubas y las ha podido comparar claramente con las nuestras. ¿Me podría hablar un poquito o nos podría hablar un poquito? Porque hay muchas... Claro, sí podemos hablarlo. Lo que no puedo hablar es las cosas ceremoniales del Igbodu, pero yo soy un fiel creyente que estas prácticas, estas charlas tenemos que tener para que la gente entienda un poquitito lo que no es misterio y vea la belleza de la teología y la antropología de esta religión. Los secretos del Igbodu siempre van a ser secretos del Igbodu, pero no hay nada malo con explicarle a las personas, como lo hago yo con mis clientes, el proceso de adivinación como un diagnóstico médico, el proceso del Ebo o el paraldo o la revelación como una aplicación de medicina, los consejos como una medicina de Ebo conductual, que yo creo que Tomás va a hablar mucho de eso, porque Tomás es una de las personas, Garibaldi es una de las personas que hemos hablado mucho sobre ese tema del Ebo conductual como muy importante, como también en la situación de los tabúes. No creo que haya ningún problema con esos secretos. En términos de las similitudes, hay bastante similitud. Lo único que hay diferencia es la metodología de la transmisión de información. Porque cuando los adivinos allá hacen procesos adivinatorios, atefan de la misma forma, tiran la cadera de la misma forma. Vamos a dar un ejemplo en Yorubaland. En el lado de Yorubaland, ellos... E interesante, Oluo. Lo que usted acaba de decir es sumamente interesante, porque esa es una de las cosas de las que más las personas hablan. Bueno, sí, los procesos pueden ser un poquitito diferentes por zona. Hay algunas zonas donde son menos ritualísticos que nosotros. Por ejemplo, hay algunas zonas donde yo he visto que ellos vienen a una liberación, se sientan una yubba rapidísima, lo que llaman ellos la yubba nuestra, la llaman la yubba. Pueden hacer una plegaria yubba en 30 segundos, cogen los enquines, la mano tuya y a tefal. Hay otras zonas donde lo hacen bastante más largo, con un irofá dándole cantazos al tablero como hacemos nosotros. He visto videos que también lo podemos compartir después si alguien quiere, de africanos en Nigeria haciendo Aaron Ashe, Tata Karuto Tonon, Ewa Oran, Tata Karuto Tonon, Etao Bunda, la misma cosa como lo hacemos nosotros. El proceso de desamarrar, de pasar las semillas por detrás de la espalda, lo vemos en los rituales de Ebo de Nigeria. Porque al final del Ebo, en muchas zonas de Nigeria, ellos cogen los objetos que usan en el tablero y se los pasan por la espalda, y eso es para desamarrarse, para que los obos, las negatividades, se vayan con los objetos en el Ebo. Entonces, nuestras prácticas tienen su sustento. Lo que hay que hacer es buscarlas. Y si no se encuentran en Yorubaland, les apuesto que las van a encontrar en Benín, porque están en alguno de los dos lados. Nuestros ancestros no inventaron nada. Entonces podríamos
llegar a la conclusión, así cortito, espero poderlo ver pronto nuevamente, Ajá. en que nuestras costumbres como criollos, por decirlo así, ¿verdad? O nuestras prácticas no son diferentes, no son, han sido adaptadas, pero no son del todo diferentes, como se ha dicho, No o son, se acostumbra a decir. no son diferentes, si uno depende de la perspectiva. Hay gente que se ha decidido hacer el cambio que es completamente aceptable, si lo quieren, ir a una u otra práctica de IFA en el lado de Nigeria. Por ejemplo, puede ser que una persona de La Habana, te doy un ejemplo hipotético, una persona de La Habana le gusta más la práctica de Oyo, conoció a Solakbade Popola, se fue para Nigeria con Solakbade, estudió con Popola allá y aprendió la metodología de Popola. Se aprendió el Epo de él, se aprendió la adivinación de él y cómo hacer las cosas ahí. Yo tengo amigos que tienen prácticas similares pero diferentes porque estudiaron en Ijebu, otros que estudiaron en Ekiti. Y inclusive las que son boconos pues, o han estudiado con cosas de Benín, es todo totalmente diferente. So, la diferencia siempre existe, pero lo importante es, porque siempre la crítica solamente viene al lado nuestro. Nadie va a criticar a la gente de Benín de que están incorrectos porque son africanos. Y siempre se asume, pues esto es tu país o ustedes son autóctonos. Pero cuando se hace la crítica de que nosotros estamos haciendo algún invento, y por nosotros digo los afrocubanos, o los de Ifan Tumí, yo creo que viene de una ignorancia, porque cuando dicen, eso nosotros no lo vimos en Nigeria, eso está mal hecho. Espérate, papi, un momentito, como decimos en Puerto Rico. La adivinación tuya puede ser diferente, pero la forma que nosotros recitamos las fábulas y las leyendas, refranes y pataquines, es muy similar a Benín. Quizás tu hecho no se parece como el nuestro, pero el nuestro se parece mucho a Benín. Quizás tú honras a los Egun con unos palitos y con unas mascaradas de Egun, pero en Benín lo hacen con una teja de Egun como lo hacemos nosotros. Quizás en tu lado tú lo llamas Igbaodlu, pero en Benín lo llaman Metalofin, que es bastante similar a Cuba, o Lofin. Así que nosotros tenemos unas diferencias, similitudes con ustedes, pero si ven una diferencia es porque estas prácticas no vinieron de Yoruba, vinieron de los Poconos. Ya después que se entiende esa parte, entonces se empieza a ver más legitimidad a las prácticas afrocubanas, pero para eso hay que estudiar. Oluo, finalmente quiero pedirle que le envíe o nos envíe a todos, a toda la comunidad internacional que nos está viendo en este momento, un mensaje especial para todos nosotros. Es un mensaje especial pero importante. Número uno, mucho estudio y más estudio. Yo creo que una de las cosas que nos falta como practicante general es la lectura, leer mucho. Pedir, dar documentación, si uno tiene la documentación, dársela a otra gente, darle apoyo, aliento a la gente a leer y estudiar. La otra cosa que diría es necesitamos más charlas como esta y la felicito por esto, porque tristemente también estamos viviendo un momento de crisis, creo yo, en el IFA mundial desde el punto de vista afrocubano. Hemos visto que con el auge del internet y de tecnologías que puedan hacer estas charlas posibles, que antes no se podían hacer, también se están colando personajes que no están demostrando a través de su comportamiento, su lenguaje y su ética lo que es IFA de verdad. IFA no es de guapo, IFA no es de peleas, ni de bretes, ni de crimen. IFA es para tratar de curar la gente y llegar a un balance y descubrir cuál es nuestro destino personal, que es el origen, y poder vivirlo lo mejor posible sin hacerle daño a nadie más. Y según vayamos educándonos más y haciendo esos trabajos y oyendo de otras personas como el Oluo Garibaldi que va a venir y los otros que yo sé que son del mismo estirpe, vamos a estar en una mejor posición. Yo le exhorto a las personas que cuando vean los Oluos a nivel del internet como a nivel personal y los sacerdotes de Ocha también, si no evidencian la paz, la prosperidad, una buena familia, una buena esposa, unos buenos hijos, una tranquilidad en su fuerte, entonces IFA y Ocha no están dentro de ellos. Y esas no son las personas para el Señor. Ese sería mi mensaje. Y Boru y Boya y Bocheche Oluo, para mí ha sido un verdadero placer. En nombre de la Sociedad Omoteco Mocambi Panamá, le doy muchísimas gracias. Mis aplausos de pie por esta participación con nosotros y espero vernos pronto, Oluo. Un abrazo. Claro, el día que viaje a Panamá voy a tratar de conectarlos para vernos por ahí. Oh, claro que sí, tenemos que recibirlo aquí en Panamá. No, si usted viene a Panamá, usted tiene que avisar antes porque va a ser un recibimiento. Con mucha antelación. Muchas gracias. Un abrazo inmenso y 1000 bendiciones para usted. Y por Chicho, ¿cómo lo va a llevar? ¿Y qué van a hacer?
Sí, ahora vamos a seguir con el Oluo Tomás Garibaldi. ¿Qué les pareció? René es excelente, ¿verdad? Aquí está el padrino Toto diciendo excelente, René. Sí, aplausos de pie para el Oluo. Vamos a ver, aquí está. Vamos a hacer la invitación al Oluo Tomás Garibaldi. Edith Beret, ¿verdad? Yo tengo baterías aquí al lado, no crean, yo tengo baterías. Bienvenido, Lugo, ¿cómo está? Y Boruboya y Bocheche. Ori Obo, Ori Ato, Agún Babalao, Apetevi, y Machebe, Kifa siempre nos acompaña. Excelente, como René, intervención muy detallada, muy explicada, muy desmenuzada para que sea entendible para la mayoría del público, ¿no? Gracias. Oluo, Gracias. vamos a hablar, yo soy un poco vidajena, así que vamos a hablar un poquito de usted. Ajá. Aquí todo el mundo sabe técnicamente o hipotéticamente quién es usted, pero yo quiero escucharlo de sus propios labios a nivel religioso y como persona. Bueno, mi nombre es Tomás Garibaldi, buen día. Soy Olo Batalá, o iniciado en Obatalá desde el año 1990 en Cuba, en el barrio de Santo Suárez, de mano de mi madrina, que a la vez es mi tía, Mireya Buendía. Okay. En el año 1994, por allá por el 25 27 de septiembre, me inició en IFA mi propio hermano mayor, Tito Garibaldi, en el barrio de Santo Suárez, también en Cuba. De ahí en adelante he tenido una vida religiosa. La única profesión que he tenido, a pesar de que he estudiado ingeniería industrial, ha sido IFA. Y mi práctica es afrocubana netamente. Mis iniciaciones en Agufacan y Cofá, en consagración de IFA, son netamente africanas, son netamente afrocubanas, de la cual lo llevo con mucha honra y con mucho orgullo, porque ha sido el sustento para mí y para mi familia de una manera muy humilde, pero a la vez muy decorosa. Así que uno no puede darle la espalda a lo que te ha dado por lo menos la dicha de poder llevarle educación a tus hijos, de tener más o menos un confort y de conocer personas lindas, visitar otros países a través de llevar el mensaje de IFA a la humanidad. Ok, Olu, en cuanto a sus estudios, a su experiencia, vamos a hablar un poco de qué tan aproximadas son nuestras prácticas criollas a las tradicionales. ¿Qué tanto Bien. se parece? Para mi concepto, las prácticas afrocubanas a las ICS nigerianas son diferentes en forma, pero no en fondo. ¿Sí? Por lo menos yo trato de buscar más similitudes, porque también tengo que decirlo públicamente que yo soy estudiante de un grupo ICS, el Oluo Ifaocan Fashola, ¿no? La cual no realizo prácticas o consagraciones. Saludos. No practico, no realizo prácticas o consagraciones ICS, porque para mi concepto tú no puedes hacer algo que no sabes hacer. Entonces, por mientras soy simple y sencillamente un estudiante ICES, ¿no? Entonces, lo que he visto son diferentes en forma, pero no en fondo, ¿no? Por ejemplo, el Oluo René dice que la forma de desamarrarse para muchos nigerianos o para mucha gente yorubalán es un invento. El linaje Fashola se desamarra, lo único que ellos dicen en español, ¿no? Si un tigre o un leopardo pasa por enfrente de mí, yo escondo IFA por mi mano derecha y lo saco por la izquierda. Si una rata pasa por enfrente de mí, yo escondo IFA con mi mano izquierda y lo paso para la derecha para salvar a mis hijos. Entonces existe un desamarre. Eso de limpiarse cuando uno está tefando también existe en el linaje Fashola. Lo único que ellos no dicen Oria, Bilei, Fayogua, etcétera, etcétera. Ellos dicen una encantación como golpeándose el cuerpo en las mismas partes que nosotros, pidiéndole perdón a Ifá por golpearlo, porque cuando tú haces un Dafa Inki, tú golpeas Ifá. Cuestión que está bien detallado en nuestros
en nuestra literatura afrocubana, en el Otum Ifa y Caché, de que el A tiene una comunicación a través de golpes, ¿no? Pero ya esto sería entrar un poco de detalles un poco litúrgicos que aburrirían a la gente. Sí. Entonces hay muchas similitudes. De hecho, muchos de los illeres o suyeres, si le queremos llamar así, que nosotros tenemos acá en nuestra vertiente, tú lo puedes rastrear y encontrar en Yorubaland. Considero, igual que René, que nuestra práctica afrocubana o locumí es más apegada a lo de Yorubaland, pero nuestra literatura es bastante Fon-we Arara. Okay. Lo podemos ver en otros. Los pataquí y los S, no sé cómo se dice, ¿se dice S o S? Yo, bueno, estoy aprendiendo. No te has entendido. Dice, ¿qué tanto se parecen o en qué se diferencian? O sea, ¿cuál es la base o cómo usted lo ve? Bien, nosotros actuamos tanto en el oráculo de Oche Ifa, más como por el refranero, como lo dice muy bien René, en la cual adivina. Incluso los proverbios son la base como del comportamiento ético de una sociedad yoruba. Llegaron muy pocos GC a nuestro continente, a nuestro hemisferio, pero sí llegaron. Incluso, por ejemplo, no voy a entrar en detalles, pero hay un canto muy famoso para Orisa Elekba o Elekba o Echu, como le quieran decir, que es Inshonshon Abe, eso tiene un S que lo precede. Llegaron cantos, como por lo menos para la miel, como Maray, eso tiene un S que lo procede. Entonces, nosotros sí perdimos bastante lo que es el S y nos fuimos directamente a lo que es el iyere o el cantar, que básicamente eso es lo que ha sido mi labor, como ir rescatando todo lo que es la encantación previa a un canto en sí. Ok, Olu, hablemos del ego conductual y si existe el ego conductual en nuestra cultura. Esa es una de las cosas que la verdad hay que hacer un llamado de atención a nuestra práctica y es una de las cosas que yo más critico. La práctica afrocubana se hizo muy ritualista. Es más, de hecho, yo creo que nosotros hacemos más ceremonial que la misma gente de Yorubaland, que si hacemos una tena, pintamos unos otros, nos cubrimos y hacemos un poco de cosas. Y ellos de repente con una encantación ya hacen todo eso, lo que nosotros nos costó elaborarlo en media hora, 40 minutos. Pero sí perdimos, nos fuimos directamente al sacrificio, en el concepto de que el sacrificio es la fruta que le pones a la orisa, el pollo que le matas a la orisa, y nos olvidamos del sacrificio conductual, que es el más importante y es el que más cuesta, porque normalmente por nuestra condición de seres humanos, de alguna manera u otra nos cuesta no hacer lo que nos gusta hacer. Nos gusta lo prohibido, por lo general. Nosotros, yo por lo menos aquí en Panamá, veo mucho, Olu, ese tema de cómo reñimos unos con otros y dejamos de lado el hecho de que todos somos religiosos, de que debemos mantener una unión, tratar de sobrellevarnos. El hecho de que no tengamos percepciones iguales, yo creo que no debería hacernos o llevarnos a la separación, ¿verdad? Bueno, ahí vamos a entrar un poquito de historia. Los africanos vinieron esclavizados, por lo menos los que son de Yorubaland y los que son de Benin, básicamente por ellos mismos. La gente de Benin tenían crudas luchas con la gente de Yorubaland, disputándose el trono de Odùduwa, porque ambos se consideran descendientes legítimos de Odùduwa. Entonces, cuando un bando ganaba, cogía a rehenes y presos esclavos y se los vendían a los portugueses, que eran los mayores comercializadores esclavistas, y viceversa. Ahí es donde comienzan a llegar a la bahía de Pernambuco o algo así en Brasil, toda esta gente de Benin, de Yorubaland y también a Matanzas y otros puertos cubanos. Por eso es que se asienta mal.
Se corta. ¿Me escucha, Lugo? Yo la escucho perfectamente. Ah, ok, ahora sí se le escucha. Hace un ratito se le fue el audio. Entonces, No se escucha. Lugo, se está perdiendo el audio. aló, Hola, ahora sí. ahora sí. Sí. La gente de Cuba entendió que para poder dejar un legado a la nueva generación, Está como cortando la señal. Puede ser la conexión. Sí. Vamos a ver, pareciera la yo la escucho conexión. bien, allá no es, Usted sí me escucha, ¿verdad? yo la escucho perfectamente. Sí, es la conexión. Ahorita usted se la escucha, pero llega un momento en como que se le va la... En la conversación se pierde. Entonces, y al- Le está yendo el audio. Es el micrófono, yo creo que es el micrófono. El micrófono, sí. El micrófono y la señal, el internet ahí. Sí, vamos a... Así es, hay altas y bajas en el audio. A mí sí, no es acá, ¿verdad? Es allá. Exacto. Sí, es la señal de... Sí, está... Bueno, parece que estamos teniendo problemas con la señal de los lugos. Vamos a esperar un momentito a ver si es como el internet. Sí, no, es ahí, mira. Ahora sí se cortó. Vamos a esperar un momentito a ver si Lolo se vuelve a conectar para seguir con esto. Escríbanme por aquí, díganme qué les está pareciendo este live. La verdad es que esta es la primera prueba de fuego que estamos, la Asociación Omoteco No Cambí, tratando de llevar a cabo y tratando de impartir conocimientos, ¿verdad? De compartir con todos. Y una de las bases más importantes de la asociación es unirnos, ¿verdad? Aquí está Lolo, vamos nuevamente a aceptar. Vamos a ver si se logra. Sumamente interesante la participación de Lolo. Ahora sí pareciera. Ahora sí, Lolo. regresé. Ahora sí Entonces, que la señal. lo que explicaba es que esas diferencias vienen del lenguaje entre los practicantes de la cultura judía. Está yendo la... ¿Me escuchas? Ahora sí. Se va y se viene. Es como la señal que se nos corta, ¿verdad? Sí, se va y se viene. Ahora sí. Ahora yo la escucho perfectamente. Es la mía la que... Ah, Sí. quizás se acerque, quizás es eso, el micrófono. Se acerca el micrófono, dice. Vamos a ver si se pone la cámara un poco más cerca. Bueno, como le iba diciendo, la misma diferencia que de allá de entre esas en la tres recorrer No se escucha. Dice que se acerca al celular. aquí estoy cerquita. O si tiene cable, quizás un cable conectado directamente. Sí, es que se corta. Es la señal, definitivamente. Sí. Quizás él está en un cuarto donde no tiene buena señal telefónica.
Dice que se desconecte y conecte, que quite el wifi y use datos. Que se conecte mejor del celular. Del celular será mejor, ¿verdad? ¿Me escuchan bien? Celular. Sí, a ellos lo escucho ahora. Ahora me escuchan bien. Sí, sí. Sí. Bueno, estamos de la estrecha a nivel No lo escucho. Vas a tener que cerrar. Dice, sí. Vas a tener que cerrarle a los Va a dos tener que... y volver Ajá, voy los dos. a cerrarle a los dos. Y volver a ver, llamar. para volver. Pero no sé cómo cerrar aquí, porque no me aparece la llamada. A ver, vamos a buscar ayuda. Aquí, ¿verdad? Conéctate el celular, Chicho, conéctate el celular, es mejor. Bien. Pero la estamos sumamente, no vamos a dejar de hablar con el Oluo, no señora. Aquí está de nuevo la invitación del Oluo. Vamos a ver si finalmente lo logramos. Sí, parece definitivamente señal, parece problemas de señal. Ahora sí. Ahora sí estoy aquí otra vez, la escucho alto y claro. Ahora sí, ahora sí. Me parece, la verdad es que parece señal, parece señal. Sí. Ahora sí, cuéntenos. ¿En dónde quedamos para empezar? Uf, como fuimos por pedazos, pero usted estaba conversando, ¿no? Sobre las prohibiciones o tabús, ¿verdad? Que Correcto. existen entre unas cosas y otras. Entre lo que tenemos que hablar son los tabús. ¿Qué tan positivos son y las prohibiciones de que la OCHA o IFA, mucha gente le tiene miedo a eso realmente? Bien, es que mucha gente piensa que hacerse una consagración de Orisa en su cuerpo o hacerse una iniciación de Ifá va a transformar su vida y le va a dar superpoderes, y eso es falso. Hay un proverbio que Alvin, saludo a mi hermano, postea mucho en su Facebook, que dice: "Awo, después que me iniciaron yo mismo". Cuando uno se inicia en Orisa o en Ifá, uno tiene que ir en un camino largo, arduo y a veces pedregoso, en ir encontrándose uno mismo, en reinventándose uno mismo, y ahí es donde comienza la verdadera iniciación, y eso es lo que nos lleva de alguna manera u otra a llegar a la categoría de Orisa, porque la finalidad de todo religioso es convertirse en Orisa. Dice: "Iku lo biocha intorieti", Iku lo biocha intori Orisa, dice la muerte pare al santo a través del Orisa, o sea, de que primero fuimos personas vivas, después somos seres de luz, y después por nuestras acciones y reencarnaciones diferentes, porque Ifá Orisa cree en las reencarnaciones, nos convertimos a ser Orisa o fuerza elemental del planeta, y ya no tenemos que reencarnar más. Entonces, uno tiene que ir en ese paso de elevación, y eso no se logra simplemente haciendo un sacrificio de un animal X o un animal Y. Eso se logra con buena conducta, buen carácter, respeto hacia los demás. Aquí hago un pequeño paréntesis. Una de las cosas que la gente de Yorubalán nos tiene más abrumado es que la práctica afrocubana carece mucho de lo que es teología, y eso fue lo que me llamó o me invitó a buscar cosas para llenar los espacios o los bases teológicos que tiene la práctica afrocubana. Pero eso es no del todo cierto. Ellos tienen su código de ética que está bien tipificado en el Otun Difa y Cafún, y nosotros lo tenemos bien diseminado a todo lo largo de nuestro corpus Difa.
Nosotros tenemos código de conducta como no mentir, no ser chismoso, no falsear la palabra difa o fungiroso y otros órdenes más. Y eso tú lo ves que son los mismos códigos africanos. Nosotros, lo único que nosotros lo tenemos diseminado y no le ponemos atención a eso. ¿Qué tenemos que entender? Que nosotros no nacimos en una cultura yoruba y lo que venimos a buscar es solución, no a buscar transformarnos nosotros mismos. Una de las cosas que por lo menos yo he tratado siempre de hacer ver, y creo que es uno de los puntos de estos live, es que el que no es yoruba o no ha entrado a conocer nuestra religión piensa que nosotros como religiosos, es más, nos catalogan de no religiosos, porque creen que estamos llamados es a hacer mal o a vivir en desajustes. Realmente a mí me gustaría que usted en sus palabras nos dijera cuál es la base de nuestra religión, la base, ¿a qué estamos llamados los religiosos? Seamos Iboros, seamos babalaos, ¿a qué estamos llamados realmente? Bien, primero que nada, ya sea el sacerdocio de Orisa o Difa es un sacerdocio como tal. Uno puede estar iniciado en Orisa y de repente ser médico, doctor, abogado y a lo mejor no vas a vivir de eso, lo mismo en Ifa. Pero por lo menos debes tener un mínimo de conocimiento para salvarte tú y tu familia o tus seres queridos de la manera como lo hiciera un sacerdote. Entonces, uno debe intentar llegar a un estado de una vida para el servicio. Yo me considero, con todos mis desaciertos y mis pecados y mis demonios y mis temores, de que yo he vivido una vida para el servicio de la humanidad en 26 años. Vida que sacrifica espacio para mi familia, para mí mismo, pero a la final puedo decir que cuando me vaya de este mundo, di mi granito de arena para la ayuda de la humanidad, que es lo primero que uno jura cuando entra al Ibodun Difa. Así es. Eso, y es la eso primera es... mentira que uno, es la primera promesa que uno rompe, porque entonces buscamos Difa para nuestro beneficio propio nada. Entonces, ese era el punto. Nosotros como religiosos estamos llamados a ayudar a la humanidad. ¿Y quién es la humanidad? Mi hermano de sangre y mi hermano de fe, o hasta mi enemigo, ¿cierto? La humanidad. A mí no me dicen que a un ladrón lo puedo ayudar y que a otro no. A mí me dicen ayuda a la humanidad. No me ponen títulos a nadie para poder ayudar. Y eso es importante que todo el que esté escuchando y no sea religioso lo comprenda. Olu, ¿qué usted nos diría a nosotros, las olorizas, sobre nuestra práctica criolla? Yo pienso que tiene que tomar el lugar que le arrebataron, porque en antes René habló de que nuestras prácticas orisa vienen básicamente de Oyo y el Bactor, y es totalmente correcto. La primera oloriza, habían antes de ella, a lo mejor no estábamos ni por ahí nosotros, que comenzó a consagrar de una manera ortodoxa, muy similar a África, fue Ña Rosalía Abreu Efuche. Así es. Por allá, por el tiempo donde había un caserón o un barracón, no sé, que era San José 80, que era como, ahí donde estaban como las olorizas más prestigiosas de la época, estaba una Taláputo y todas ellas, ¿no? Entonces, hasta que después vino la Tuán, que venía con práctica de hoyo. Por eso es que nuestras prácticas orisa y fa son básicamente el bacto y el hoyo. Claro que tiene otros matices, pero esos son los más predominantes. Entonces, las que dirigían, raspaban y hacían todo el ceremonial de orisa eran las mujeres. Hasta que después vino Lorenzo Sama, que pensé yo, leyendo que fue el que le dio el golpe de estado a las mujeres, pero tengo suspicacia que se lo dio más fue don Valentín Angarica. Entonces no es una cuestión de ahora poner una lucha o conflicto de género. Lo que yo he visto muchas olorizas que tienen 40, 50 años de santo y no te responde un Osain, no te responde un Millere, un Suyere de cualquier orisa, o no saben de Otum o de refrán de caracol. Entonces, vuelvo y repito, no estoy haciendo una campaña de lucha de género
pero quiero sacar a las olorizas de la cocina para que estén de lleno en el cuarto de olla como debería ser. Así es. Es un poco contradictorio, ¿no? Pero la vestimenta blanca en nuestra base criolla y la colorida yoruba, ¿por qué esta diferencia? Yo, por ejemplo, Bueno, blanco. Y yo digo, no, pero Batalá, pero la realidad es que aunque sea una religiosa, hija de otro santo, hasta de Ollá, que tiene todos los colores regularmente, somos llamados a vestirnos de blanco. bueno, el color blanco es la paz. Es que Olodumare, que es por decirlo así, vendría siendo como el creador, Dios, Jehová, como le quieran decir. Una de las manifestaciones visibles es la luz, y la luz es un espectro blanco, ¿no? Pero bueno, sobre eso tu padrino Pachito, mi maestro, dio una explicación también un poco más pictórica, por decirlo así, de que eso se dio cuando comenzaron a iniciar a blancos y criollos en la religión de negros. Entonces, a los negros lo tenían con su batita blanca y cosas para dormir porque no había ropa para ellos. Ah, bueno, usted quiere entrar a una religión de negro, ahora usted tiene que pasar todos los sacrificios negros. Dormir en estera, comer en el piso, vestirse con su cosita de blanco, y ahí se piensa o se asume que viene todo esto, la vestimenta de blanco de Yaborá. Tiene que vivir como vivieron esos negros en un año por lo menos, para que aprenda el sacrificio y el sudor que ellos pasaron, para transmitir esta religión a los demás. Importantísimo este punto, porque yo siempre digo que mi religión es humildad, que yo elegí, a pesar de que vengo con raíces como casi todos los que llegamos en el área criolla, casi todos tenemos nuestras raíces católicas, ¿verdad? Hay algo que me llama mucho la atención, me llamó mucho la atención de esta religión, y es la humildad. Aquí estamos llamados a ser humildes. Aquí nos ponen lineamientos de cómo tenemos que vestir y vivir durante un año precisamente para esto, ¿no? Para ver si llegamos a crecer almáticamente, en mis palabras. Entonces es un poquito, se nos hace un poquito difícil, pero la realidad es que es así. Sin maquillaje, sin muchas oportunidades. Sin fotos, no existe Instagram. No existe Instagram. Yo tengo hasta un post que dice: estoy de Yabó, no hay foto, porque se lo mando a mis ahijados cuando no hay foto, no quiero foto. Oluo, ¿qué parecido hay en la práctica orisha con la de las regiones que usted menciona de África? Bueno, las consagraciones de orisha, tengo yo entendido porque yo no he visitado Nigeria, son muy sencillas. Acá las prácticas afrocubanas son un poco más elaboradas y estructuradas. De hecho, yo me leí el libro El Monte cuando tenía 12 años. Ese fue mi regalo de cumpleaños ese día que cumplía años cuando me hicieron santo, a los 12 años específicamente. Y es un libro que es muy bueno de etnología, no tanto como de teología, pero sí etnología, y entrevistaba mucho a una santera oloriza muy vieja que era Calixta Morales, que creo yo que era descendiente de la Tuán. Y ella decía que las consagraciones de orisha, de Shango o de cualquier orisa, son como igual a las que le hacían al Alafín de Oyo, al rey del Palacio de Oyo. O sea, se especula que las consagraciones de orisa, como las hacemos en Afrocuba, son similares a las que le hacen al Alafín, que no se la hacen, no es una consagración a cualquiera. O sea, ellos no van al río, es una cosa muy sencilla, le ponen la medicina y ya. Sin entrar en detalle, ¿no? Ok. Olu, ¿hemos avanzado los occidentales religiosamente según su criterio? Sí crecido? Y no. Sí, como eso ya me voy a robar palabras de Leonel Gámez, que en paz descanse. Hemos crecido en expansión, pero hemos perdido en profundidad. Se ha proliferado mucho la religión de Ifa Orisa. Eso es bueno porque en la medida que más gente la conozca, más le van a ir perdiendo el miedo. Claro. Pero hacemos las cosas muy mecánicamente y no nos preguntamos el por qué. Entonces, a veces, para poder defendernos de los ataques externos, uno tiene que estudiar también los externos y los internos. Entonces, no solamente el saber por qué las cosas, sino buscarle un sentido lógico, buscarle una explicación a todo.
no porque así me lo dijeron. Yo conocí a una señora que está ahí hace muchos años, era una religiosa cubana hace muchísimo, fuimos muy amigas, yo todavía no tenía ocha hecha. Y ella me enseñó una de las cosas que yo creo que me ha ayudado a mí personalmente, y quizás este mensaje lo voy a dejar aquí para darlo, a pesar de... Ella siempre decía que nuestra religión tenía lógica, que lo que no tenía lógica en nuestra religión no existía. Y a mí me ha funcionado perfectamente. Creo que poco a poco he ido creciendo en eso y creo que tenía toda la razón. Ya para terminar, Olu, ¿qué mensaje envía a nuestra sociedad religiosa a nivel internacional, pero en especial aquí en Panamá? Bueno, aquí en Panamá, primero que nada, unidad, ¿no? Somos un país muy chico como para estar peleados los unos con los otros, y casi todos venimos de la misma, somos conocidos. Saludos a los Agotún, Agosín, si están conectados, que por ahí lo vi que estaban conectados. Así es. De hecho, Jorge Carrillo fue mi primer maestro porque él me consultaba a mí siendo un niño. Así que, obviamente, si fue el primero tirándole cadena, fue mi primer maestro. Entonces ya hago un llamado a la unidad. Hago un llamado a que estudien, que la OCHA, IFA, Orisa ustedes pasen por ellos, ¿no? Que no pasen por IFA, Orisa, que Orisa y IFA pasen por ustedes. Que nos deje huellas, ¿verdad? No deje huellas. Pues a mí me encantaría que ambos, tanto el Olu René como el Olu Tomás, me den sus mensajes finales, ¿verdad? Para mí ha sido un verdadero honor estar con ustedes dos aquí y poder llevar esto adelante. Me encantaría invitarlos nuevamente más adelante a que sigamos haciendo esto, y no solo aquí en Omotekun Ocambi, sino en unión y en unión nacional e internacional, ¿verdad? Caché. Ocambi, Omotekun Ocambi, cruza fronteras. Y los que no se han inscrito a las asociaciones, estamos aquí con las puertas abiertas para recibirlos y ayudar en todo lo que sea necesario. ¿Lolo René está todavía aquí? Sí, estoy aquí todavía. Nada, yo doy el mismo mensaje, mucho estudio, mucha profundización de la ética, de la religión, porque al final que encontramos una religión para mejorar nuestras vidas y la vida de otras personas. Llevar a esa unidad y hacer más. Es necesario muchas charlas, eso lo estaba diciendo a los otros hermanos o los de Omotekun, que necesitamos esto, porque falta, no tenemos suficiente de este tipo de educación y charlas que tengan un mensaje positivo de lo que es la religión de IFA, y tratar de educar a la gente fuera de la religión de IFA sobre lo que es la religión, específicamente con un ojo de enseñarles que somos sacerdotes, somos una religión, esto no es brujería, no somos brujos, y por ahí vamos. Así es. Bueno, de mi parte y de parte de la Asociación Omotekun Ocambi, mi agradecimiento a ambos y a todos los que han estado conectados durante esta casi más una hora. De verdad que los felicito, son tremendos maestros, y ojalá la unión de nuestra religión empiece a verse mucho más, y el respeto, porque para que haya unión tiene que haber respeto. Un abrazo inmenso y que Olofio Olumare me los bendiga a todos. Buenas noches. Gracias.